Te pido que nos recuerdes, Genaro, aquel reportaje que publicaste en la revista Proceso, que es un reportaje que ahora volvemos a revivir, entre otras cosas, porque López Obrador en el debate presidencial sacó una hoja en donde se hablaba de una de las operaciones, se hablaba del resumen, digamos, del presupuesto de un documento al que tú tuviste acceso y que has dicho que es un documento que te entrevista y que tú publicaste hace algunos años. En este 2012, en el debate, López Obrador, respondiéndole a Peña Nieto, que lanzó aquello de si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, para decirle Peña a López Obrador que se había gastado 1,000 millones de pesos en gasto publicitario y de difusión cuando fue jefe de gobierno de la capital del país. Eso le dijo Peña a López Obrador. López Obrador le revira y dice, usted en una sola empresa se gastó en un año más de 600 millones de pesos. Y muestra muy rápidamente en el debate el documento. Se refería, y luego ya lo analizamos muy ampliamente aquí con los documentos en la mesa de debate con los coordinadores de campaña, se refería a lo que tú publicaste. Brevemente, recuérdanos ese documento que después fue motivo de un airado y ríspido debate aquí con Héctor Aguilar Camín. Recuérdanos la esencia de ese documento publicado por Proceso y referido por López Obrador en el debate. Hola Carmen, hola Laura, buenos días. El 23 de octubre de 2005, en la portada de Proceso, se publica el primer reportaje que habla sobre este proyecto. Este fue el proyecto, estos son los documentos de la cotización que le hacen al gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al gobernador Enrique Peña Nieto, se lo hace las dos empresas, TV Promo y Radar Servicios Especializados. La responsable del proyecto, aquí aparece con todo y nombre en la factura, es Jessica de la Madrid, la misma que cita The Guardian. Y bueno, se hace una exposición del proyecto que el total de inversión en tiempos de televisión era 691 millones y el total de inversión, incluyendo el entrenamiento a voceros y toda esta parte que también se le hicieron a Fox, es total de inversión en estrategia integral de comunicación, le llaman ellos, fue 50.681.000. Sumado los 50 millones más los 691 millones, dieron 742 millones, 115,000 pesos. Este fue el primer texto, el primer reportaje. Me acuerdo muy bien de la entrada del texto, decía: juez y parte en los conflictos electorales, Televisa, al mismo tiempo que golpea, le vende a los otros la solución para salirse del conflicto. Era el momento, o estaba muy reciente, Montiel, el golpe a Montiel en los canales de Televisa. Era al mismo tiempo que golpeó a Montiel por un acuerdo que ya tenía con Roberto Madrazo, según el propio Arturo Montiel ha admitido en su libro. Al mismo tiempo que hacía eso, le vendía a su sucesor, Enrique Peña Nieto, un plan de trabajo para que no lo mencionaran en el escándalo de Montiel y para habilitarlo y capacitarlo y ser un candidato presidencial. El segundo reportaje aparece una semana después, el 30 de octubre. En este reportaje ya se documenta toda esta parte que The Guardian dice que es la estrategia creativa de contabilidad, en donde yo presento a partir de las... esto no me lo filtró nadie, esto está en el registro público de la propiedad del Departamento del Distrito Federal. Presento las denominaciones y los integrantes de TV Promo, que es una empresa creada en el 19 de marzo del 87, aquí está el documento, y después presento la otra empresa que es Radar Servicios Especializados, que es del 19 de agosto del 2002, que es también la que menciona The Guardian. Así es, bueno, lo traemos a colación muy a grandes rasgos, a reserva de que ya podremos ampliar más todo esto, pero es importante recordar que ese reportaje, esos reportajes que publicaste en Proceso, que mostraban estas informaciones, bueno, pues acudieron en su momento, por supuesto, a la televisora, porque era la exhibición de un asunto que impactaba a todos en la televisora. Hasta ahí me quedo, Genaro, para decirle a Laura qué sucedió ahí adentro
tú trabajabas en Televisa con Carlos, tú eras una parte fundamental de su equipo de contenido y de producción, y tú, por las razones que tú misma explicarás, si así lo decides, decidiste guardar todos estos años un conjunto de comunicaciones directas entre tú y Carlos, y has decidido, en función de lo que está pasando en México, revelar el contenido de parte de esas comunicaciones directas tuyas y de Carlos Loret de Mola, en donde, en una en particular, que es muy relevante, te está hablando Loret de Mola del reportaje de Proceso. Sí. Precisamente del reportaje de Genaro Villamil, que ha sido desmentido por Televisa y desmentido por Aguilar Camín, que estuvo aquí, y desmentido por otras voces, por el Estado de México. Me gustaría que nos repitieras esta frase en donde te está diciendo, viste lo del Proceso, tan marcó obviamente a Carlos una publicación como esa, sí, que te comunica a través de este servicio interno de comunicación de Televisa, te pregunta de inmediato al llegar, después sí, de su ausencia de unos días en una cobertura, lo primero que te dice es, viste Proceso. Quiere decir que, obvio, lo traía en la mente, lo traía pues cuestionándose como periodista, que es Loret de Mola en este caso. La frase que te dice, como nunca Proceso... Dice, bueno, pues todo, absolutamente todo es verdad, como nunca Proceso, todo con precisión es exacto. Pues mira, Laura, lo que has traído aquí a consideración del público, de la sociedad mexicana, es muy relevante, porque es una pieza de información que, sumada a las otras piezas de información, desde luego lo que Villamil ha publicado en todo este tiempo, ahora de The Guardian, y sobre todo las propias valoraciones que el público y la sociedad mexicana pueda hacer por sí misma de lo que ha sucedido en la pantalla con la figura de Enrique Peña Nieto y esta gran pregunta obligada para México. ¿Se ha construido o no desde la televisora a un candidato presidencial que puede llegar a la presidencia de México este 1 de julio? Eso que el propio Peña Nieto sabe que es su principal sello, tan lo sabe que lo tuvo que formalizar, que lo tuvo que tratar de exorcizar con la frase del debate de si la televisión hiciera presidentes, dando cuenta de que no es así y de que tan no es así que si fuera el caso, pues hay que revisar las cuentas también de López Obrador. Bueno, el tema es crucial para México. El tema es de enorme importancia y no podemos cerrar esta conversación y este programa que ya se acabó sin decir que el impulso principal que se ha podido observar en miles de personas, jóvenes en este caso, y estudiantes que han salido a las calles a raíz de un incidente, como suele pasar los grandes movimientos, a raíz de algo que detonó el sustrato fundamental de las movilizaciones de jóvenes y estudiantes en México, está puesto ahí, en la gran interrogante de si estamos, sí o no, frente a una candidatura presidencial construida abiertamente o no tan abiertamente desde la principal televisora del país. Y si así es, ¿qué significado tiene que Enrique Peña Nieto pueda llegar a la presidencia de México? A partir de esta gran cuestión, ¿qué tipo de presidencia podría ejercerse si viene en el origen y en el desarrollo marcado por un vínculo tan estrecho y tan identificable en la pantalla y con estas informaciones con la televisión? Ese, y nada más que ese, es el principal asunto hoy para México, el principal dilema y discusión pública necesaria que estamos obligados a dar y que la sociedad mexicana tiene derecho a saber, y que la sociedad mexicana tiene derecho a tener todos los elementos posibles a la mesa. Tiene que saber qué dice Villamil, qué dice The Guardian, qué dicen algunos otros medios que han abordado el asunto de diferentes maneras, qué dice el libro de Tavira, Las mujeres de Peña Nieto, donde incluye la historia de Jessica de la Madrid y otras que de otras maneras se acercan al asunto. ¿Qué dice Televisa? ¿Qué dice el PRI? ¿Qué dice el Estado de México? La sociedad mexicana tiene derecho a tener todas las fichas de información a la mesa. Has traído, Laura, hoy un testimonio muy fuerte que
sacudirá nuevamente a la televisora y que sacudirá sin duda pues a la sociedad mexicana al incorporarse algo tan de la entraña de los periodistas. Preceptos. Compartimos 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico.